nuevo currículo o cuál es la diferencia entre el nuevo currículo, el DCN y los anteriores currículos que ustedes pudieran conocer. Antes de pasar a este tema, a mí me gustaría conocer sobre unas 2 o 3 personas que estén en el auditorio qué es lo que les gustó más del día de ayer y qué inquietud o pregunta les quedó en el bolsillo, qué les hubiera gustado que el día de ayer se pudiera decir de una manera un poquito más clara, o que lo repita, o que lo explique, de tal manera que yo pueda con eso continuar mi trabajo del día de hoy. Una pregunta es, ¿qué fue lo que más le gustó? Y 2, ¿qué canal en el Perú, no en otros lugares, en el Perú, es un documento abierto, flexible y diversificable? Quiere decir que, a diferencia de otros países que tienen un currículo único, en el Perú el currículo propone los aprendizajes nacionales que todos los estudiantes deben de lograr, su progresión y luego los criterios para que esos aprendizajes sean evaluados. Ese es el currículo nacional. Entonces, un poco entrando a las inquietudes de qué cosa hago yo con ese currículo. Ese marco de aprendizajes generales, por decirlo así de alguna forma, va a continuar adaptándose como ustedes lo vienen haciendo en sus escuelas y en sus aulas. Lo que tiene que suceder es que cada una de las cositas que se hagan el lunes o el miércoles, o de inicio y a fin de mes, en todo un semestre y en todo un año, tienen que apuntar al logro de esas grandes competencias, que, como hemos dicho, se construyen a lo largo de toda la educación básica. Entonces, este currículo nacional, así, así como esos equipos que hacen eco, ¿no es cierto? ¿Sí? Se puede concretar perfectamente, por ejemplo, a través de un proyecto que se podría llamar El Mar de Huacho. Entonces ustedes pueden hacer, por ejemplo, ¿sí?, un proyecto que se llame El Mar de Huacho. Y en el Mar de Huacho casi no entra ningún área curricular que no pudiera ser parte del proyecto El Mar de Huacho. En el centro educativo tal, usted puede hacer el Mar de Huacho solo con ciencia y tecnología y matemática. Y en otro lo puede hacer con muchas más áreas. La profesora podría decidir poner inglés en el Mar de Huacho. ¿Por qué no? Podría poner inglés en el Mar de Huacho. Y incluso en el Mar de Huacho se pueden hacer cosas tan simples, tan sencillas como visitar la playa que ustedes tienen inmensa y maravillosa y hacer un reconocimiento de todo lo que ustedes pueden ver ahí, y a partir de esos elementos que son infinitos dentro y fuera del mar, en la orilla, alrededor, la historia, las leyendas, etcétera, que podrían existir, o también podrían animar a sus alumnos de secundarias a hacer poemas de amor acerca del Mar de Huacho. En el Mar de Huacho te conocí, como las olas entre tus besos me perdí. Cuando llegó tu papá a buscarnos, detrás del carro me escondí. Entonces podrían hacer todas las cosas que se les pudieran imaginar. Es decir, hay que hacerse la pregunta al revés. No hay que ponerse en el plan de que llegó el currículo como una nave espacial que aterriza en Huacho, sino, hola,
¿Qué tal? Tú eres el currículo nacional, ¿no? Encantado, mucho gusto de conocerte. Bienvenido. Hacía mucho tiempo que te estábamos esperando. En realidad, has venido, no, creo que son tus primos los que han venido antes, ¿no es cierto? Sí, uno vino con sombrero, el otro vino con blue jean, el otro vino con corbata. Siempre ustedes han venido acá a decirnos que por fin llegué yo, ¿no es cierto? Ah, ya, sí, ya. Ajá, me has hecho algunas adaptaciones nuevas. También bienvenido, pero ¿sabes qué? Te voy a contar algo. Estás en Huacho. Sí, yo estoy acá, pues se llama Huacho. Entonces vamos a conversar, ¿no? Porque entre tú y yo tenemos que lograr un aprendizaje para los estudiantes que están aquí en Huacho. Claro, no, pero no lo tomes a mal. Yo no te he dicho que no te vamos a aplicar, tampoco te vamos a cerrar la puerta, no te pongas así. Tranquilo, relájate, no estamos en contra, nada. Lo que vamos a hacer es construir algo común que nos permita hacer un aprendizaje que sea pertinente a las características, necesidades de aprendizaje y recursos que tenemos en este lugar. Queridos profesores, yo les estoy diciendo algo que todas y ustedes hacen siempre. Unos un poquito más, otros un poquito menos, unos con mucho más entusiasmo, pasión, buscando en internet, comunicándose con los colegas, yendo por la tarde a visitar a la otra profesora o al otro profesor. Oye, ¿cómo has hecho? Porque a ti te sale así, a mí no me está saliendo, mis alumnos no me entienden. La directora que reúne a sus profesoras dice: colegas, disculpen que yo los moleste, vamos a reunirnos mañana sábado o viernes por la tarde, porque queremos hacer una cosa bonita, porque se va a celebrar, pues, digamos, el aniversario de Huacho, y no queremos hacer todo el tiempo el desfile, el otro, queremos hacer también unos proyectos educativos, a ver, donde haya participación de los padres de familia, de la comunidad, Es decir, colegas, el currículo nacional les va a plantear qué competencias hay que lograr, pero no es una cárcel, no es una caja donde uno se va a meter adentro y tiene que estar pensando que no se va a poder mover. Lo que no puede suceder es caminar por afuera, lejos de esos aprendizajes que todas y todos los estudiantes pueden lograr. En el mar de Huacho te conocí. Es decir, esas cosas son posibles, ¿sí? Son posibles, están normadas. Es decir, existen herramientas como el proyecto curricular institucional. Ustedes, directoras, directores, en sus escuelas van a elaborar sus proyectos curriculares institucionales, que tiene algunas herramientas súper interesantes, como por ejemplo el diagnóstico de las necesidades e intereses que tienen sus estudiantes. El currículo nacional no ha llegado para arrimar y poner al costado las cosas que ustedes están haciendo. Por el contrario, así como la masa de la papa rellena, ustedes la tienen que torcer y darle la forma que esa papa rellena necesita. Va a haber papas rellenas así chiquitititas. Se va a llamar la papitititita rellena. Y ustedes pueden hacer también la papaza rellena, ¿no es cierto? Una más grande, con más cosas, ¿no? ¿Sí? Y esos procesos de adecuación se dan en la localidad, en la UGEL, en la escuela y en el aula. ¿Estamos? ¿Sí? Esto es lo primero. Es decir, por norma, yo no estoy inventando, ni está viniendo el ponente desde Lima a decirles algo que está escrito en la Ley General de Educación.
y en el reglamento de la Ley General de Educación. El currículo flexible, diversificable. Pero, para ahí, no es para hacer cualquier cosa que dice que es abierto. No es para no cumplir las competencias. Ahí están las competencias. Sí, pero yo quiero hacer una competencia 32. Está bien, pues. Normal, no pasa nada. Lo que no puedes es decir, no, yo he decidido hacer 8 competencias porque las otras no me parecen. No. Hay que trabajar. Tienes que tratar de trabajar con esas competencias porque son el marco nacional que tenemos en el currículo. 2. Segunda cuestión que quiero compartir con ustedes antes de continuar. Nosotros estamos sufriendo cada día en este debate. El currículo es una herramienta de dominación que no nos permite tener mayor flexibilidad porque es un documento prescriptivo. El currículo no debería ser prescriptivo, colegas. Yo no he venido a contarles historias. Les voy a dar una noticia. Respiren profundo, así relájense. El currículo es un instrumento prescriptivo. ¡Ay! Es una norma, ¿sí? ¿Es un folletito que les entregan en el micro o sale con una resolución ministerial? Y lo que sale con una resolución ministerial, ¿qué cosa es? Es una norma, pues. ¡Ay, es una norma! Sí, es una norma. Acá en el Perú nomás es una norma. No. En todos los lugares del mundo existe una norma que se llama el currículo nacional. Es decir, hay que dejar de sufrir, de hacerse bolas en la cabeza. Es un instrumento prescriptivo. Nos está diciendo qué tienen que aprender los estudiantes. Sí, pues, eso es el currículum. El currículo es un instrumento prescriptivo, técnico y normativo que te dice qué tienen que aprender los estudiantes. Y entonces, ¿cuál es la libertad que yo tengo? La libertad que yo tengo es que ese currículum, de acuerdo a las mismas normas que tenemos en el país, es abierto y flexible y se puede y se debe adaptar a las características en el Mar de Huacho que conocí. Es decir, usted puede hacer su concurso de poemas de amor sobre el Mar de Huacho y a partir de eso hacer que los chicos lean a Shakespeare, a Pablo Neruda o a cualquiera de nuestros poetas peruanos. ¿Sí? Y hacer todo un trabajo de poesía, de literatura, de investigación científica. Usted puede hacer montones de laboratorios solo a partir del Mar de Huacho. Usted puede hacer problemas matemáticos sobre el Mar de Huacho infinitamente. Puede hacer historia, geografía, ciudadanía, cívica, medio ambiente, inglés, educación física. No hay nada que no se pueda hacer con... O sea, estoy tomando solo como ejemplo el Mar de Huacho porque yo estoy mirando su Mar de Huacho que es muy lindo y digo, todo lo que se podría hacer con el currículo solo con el Mar de Huacho, y ustedes no solamente tienen mar, ¿no es cierto? Tienen muchas otras cosas más como región. ¿Sí? ¿Sí? No se preocupe, también pueden hacer un proyecto sobre la guinda de Huaura, no pasa nada. ¿Por qué no? Sí, es un producto así como los italianos tienen un licor que se llama limoncello, ¿no? Y para ellos el limoncello es su licor, pues que es una cosa que es como un aguardiente con saborcito a limón, porque está hecho con limón y con aguardiente, solo que jojolete, el pisco se hace con toda la uva. Y por eso es que como calidad de alcohol es superior a los aguardientes italianos, jojolete. Porque bueno, pues es la calidad de nuestro pisco que es peruano, no es chileno. Es flexible, es abierto, es adecuable
Pero, obviamente, como es un currículo prescriptivo, porque es una norma técnica, ¿no es cierto?, te llega como una resolución ministerial. Cuando a mí me llega, yo soy docente y me llega una cosa como una resolución ministerial, y no es un folleto que me entregan en el micro que dice que se ha abierto la panadería tal y que tiene ricos pasteles, sino me está diciendo, este es el currículo, ahí viene el desafío. Y esa es la tensión sobre la cual no existe una sola respuesta, y yo no puedo dar todas las respuestas que ustedes tienen de acuerdo a su experiencia. Por un lado, tienes que moverte dentro del terreno y el perímetro de las competencias que te propone ese currículum, porque es el currículum nacional. Tú has decidido como sociedad que esos son los aprendizajes que tienen que lograr los estudiantes. Currículo igual, los aprendizajes que todos los peruanos tienen que aprender. Perfecto, muy bien. Pero ahora, como ya te he dicho, primo, que estamos aquí en Huacho, ¿no? Y que eres bienvenido, ¿no? Acá nosotros nunca tratamos mal a nadie, nosotros somos muy hospitalarios, vas a conocer todo lo de nuestra realidad, te vamos a llevar, tenemos lindos lugares, nuestra gente es bien linda, nuestra comida es bien rica, etcétera, 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 pero estamos en Huacho, ¿ya? Entonces, como estamos aquí, obviamente ahí tiene que haber un conjunto de estrategias metodológicas que permitan esa adecuación. Entonces, es aquí donde la receta de la abuela y el sentido común tiene que ser más fuerte que la leyenda. Sí, pero el Ministerio de Educación nos obliga a aplicar las rutas de aprendizaje así como están y nosotros no podemos hacer algo diferente. ¿Quién les ha dicho que no pueden hacer algo diferente? ¿Quién les ha dicho que no pueden hacer algo diferente? ¿Quién está tomando la ruta no como un ejemplo, sino como algo que lo tiene que hacer igualitito como está ahí? Y no hace ninguna adaptación que esté de acuerdo a su escuela. Además, ¿a quién le van a hacer creer que realmente lo están haciendo así? El profe no hace eso. El profe, la profe, no hace eso. El profesor hace sus adaptaciones siempre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Lo que hay que hacer es que esas adaptaciones, en vez de ser en secretito, ¿no? Ya viene el especialista y muéstrale la ruta para que vean que estás haciendo la ruta. ¿No? Ya se fue el especialista y ahora vamos a hacer lo que siempre hacemos. Ya. No, eso no pasa acá, eso pasa en otros lugares. ¿No? Ya viene la visita, ya muéstrale. ¿Dónde está? Oye, y el cuaderno de planificación ese que le gusta al especialista, ya está, muéstrale, ahí está, profesor, mire, ve, así como ha salido una norma de año, ¿no? Feliz se va el supervisor, ¿no? ¿Sí? ¿No es cierto? Mentira, el especialista sabe, el director de UGEL sabe, el director de colegio también sabe, y el docente también sabe que siempre hace adecuaciones. O sea, ¿qué cuento nos estamos contando entre nosotros? Vamos a poner sobre la mesa las cosas. Acá está el currículo nacional, siempre ha sido un documento que está ahí. Lo que estamos queriendo ahora es que en vez que eso sea así, sea abierto. Profe, directora, vamos a hacer una adecuación de este currículum y lo vamos a aplicar de acuerdo a esta realidad. Pero uno, el perfil, pues, directora, el perfil. Profe, no se olvide, el currículo tiene un perfil. Hay que, todo eso que usted está haciendo, en la playa de Huacho te conocí, todo eso que usted está haciendo es para lograr ese perfil y esas competencias. Eso es lo que usted va a planificar, implementar, acompañar, evaluar, reforzar, trabajar con los padres de familia, etcétera, 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 para lograr esas competencias. No es cualquier cosa, no esas competencias. Pero nadie les ha dicho, mejor dicho, como he dicho,
hay que continuar haciendo las adecuaciones que siempre hemos hecho de manera abierta, explícita, visible, pero siguiendo pautas un poco más claras, mejores, con mayor precisión y claridad para el logro de esas competencias. Aparte, el currículum ha llegado para contribuir con los procesos de implementación y adecuación que los directores de la UGEL, de la escuela y el profesor de aula realizan. La idea es que los ayude a que lo hagan mejor para que los estudiantes aprendan más y mejor. Y que en vez de fastidiarle la vida, por el contrario, se conviertan en una herramienta que los ayude a lograr aprendizajes de mejor calidad. Que cuando se haga la evaluación, la ESE, la PISA, la TISA y cualquier evaluación que se haga, ese currículo los haya ayudado a tener más claridad de hacia dónde tienen que ir los aprendizajes. Esa es la idea. Pero no es para ponerse en el medio e impedir que el docente haga lo que tiene que hacer. Si alguien les dice eso, está equivocado y tienen que decirle: ve acá, abre tu Ley General de Educación y tu reglamento, lee, ¿qué dice? O sea, yo estoy diciendo de manera graciosa y coloquial lo que dice la ley y el reglamento de la Ley General de Educación. El currículo es flexible, abierto, diversificable. Se debe adecuar a las características de los estudiantes de acuerdo a sus niveles y modalidades. Existen instrumentos como el proyecto curricular institucional que las escuelas y los directores pueden adecuar. Obviamente, el currículo, ¿no? Como es un bacán, pues, ¿no es cierto? Llega, pues, ¿no? Y trata de que no te salga aquí, ¿no? Sí, pues, pero el profe también dice, sí, ya, sí, claro, ¿no? Y también va, o sea, ahí hay una tensión que no necesariamente siempre es fácil. Yo tampoco he dicho, no, fácil, así nomás, fácil. No, no es así. No es fácil. Porque si en esta institución educativa se hace un proyecto curricular y en esta otra, en los dos los estudiantes no aprenden por igual. Hay que ir mejorando. ¿Ok? Perfecto. Interesante. Debo agradecerle que esté compartiendo con nosotros y quizás lucidando, ¿no? Dando luces a esta nueva, porque lo asumimos como un desafío, el poder implementar este currículum nacional. La pregunta es la siguiente, ¿no? Son solamente 3 características que tiene este currículum nacional, porque yo distingo que tiene más. Hablar del Marreguacho, un potencial para nosotros es el ser pertinente al currículum. Entonces lo estamos valorando, ¿no? Y dentro de ello pues estamos entrando a que el currículum también es significativo. Y un punto importante que yo veo que es lo novedoso de este currículum. Decimos que educar es acompañar a nuestros estudiantes para que logren sus expectativas. Y este currículum señala pues esos progresos a través de los estándares. Y desde ese punto de vista yo lo considero que es integrador, ¿no? Entonces quizás, claro, normativamente dice que el currículum peruano, ¿no? El currículum nacional es, como usted señala, ¿no? Nos ha dicho flexible, diversificable, y creo que señaló el término abierto. Y en cuanto al término abierto, siempre cuando hemos trabajado el diseño, eso ha tenido un punto crítico cuando hacemos la pregunta ¿qué tan abierto es? Interesante que en esta reunión estemos también especialistas de la UGEL, ¿no? Porque muchas veces cuando llegan a nuestras instituciones educativas nos señalan frente a las propuestas y quizás limitan, ¿no? No está en el PCI o está en el PCI, pero no está de esta manera y quizás esas innovaciones quedan al aire. La pregunta es directa, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros podemos innovar y hacer de nuestra propuesta en respuesta a esa característica de abierto? ¿Podemos incorporar otras competencias? Gracias.
La reflexión de la profesora es sumamente importante y sumamente profunda, en realidad. Le agradezco mucho por su reflexión. Efectivamente, yo he mencionado solamente 3 características del currículum nacional, pero hay otras, como lo que se refiere a que el currículo también es significativo, valorativo, integral y todo eso. A ver, vamos a intentar responder a la pregunta: ¿qué tan abierto es el currículo? En Finlandia, por ejemplo, y en todos los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, ¿no? Todos estos países que están en estos lugares bien fríos, ya, el currículo es, digamos, altamente abierto y altamente descentralizado. ¿Qué quiere decir? Que el Estado se encarga de dar algunas pautas generales, pero permite que el nivel de adaptación que cada institución educativa realiza sea absolutamente abierto. O sea, es lo que se podría llamar un currículo altamente abierto o intensamente abierto o abierto con A mayúscula. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. En países como Chile, por ejemplo, ¿ya?, el currículum tiene criterios de adaptación, pero casi se podría decir que en Chile lo que existe es un currículo único. Entonces es abierto con A minúscula, en el sentido que los contenidos mínimos que están en el currículo chileno son prácticamente el único currículo que usted encuentra a donde vaya. O sea, usted va a cualquier escuela y el profesor está trabajando con esos contenidos mínimos, como llaman ellos, porque es un currículo abierto pero con A minúscula, digamos. Es decir, es poco probable que esa A pase a ser una A mayúscula como en los países nórdicos. ¿Ya? Ya. En el Perú, porque nosotros somos recontra originales, ¿ya?, con el currículo ha sucedido algo sumamente interesante, ¿ya? Es decir, acá está el currículum, ¿ya?, diciendo A, y acá está la escuela con sus profesores diciendo B. ¿Se da cuenta? Acá está el currículo diciendo manzana, manzana, y acá están los profesores en su escuela diciendo sandía, sandía. Es decir, han sido 2 mundos que durante mucho tiempo han vivido sin comunicarse. Entonces hemos estado discutiendo entre me impones y ya pues, aunque seas un poquito de lo que te hemos dicho, hemos estado en ese plan. Esa es la realidad. Entonces, de lo que se ha tratado en los últimos años, con el currículo 2005, 2009 y ahora el 2016, por eso que su pregunta es así bien profunda, digamos, ¿no?, es tratar de acercar eso, y la tendencia curricular de hoy en día no es ni A con mayúscula ni A con minúscula. Es decir, en este momento, si viniera un marciano y le tomara una foto al proceso curricular peruano, diría que es un proceso medianamente descentralizado. ¿Por qué? Porque no es tan general como para decirte en 5 páginas cuál es el currículum, para que cada institución educativa invente algo como en Finlandia. En el Perú no es así, y seguramente no será así todavía en muchos años más, pero tampoco es un currículo único y cerrado que te impida que tú hagas adecuaciones. Pero eso quiere decir entonces que, con excepción de aquellos especialistas que usted está mencionando, que son un poco rígidos, un poco estrictos, no es fácil manejarse
con criterios un poco más abiertos, porque el currículum no son reglas de tránsito, ¿te das cuenta? O sea, si fueran reglas de tránsito vendría el especialista. A ver, luz verde, ¿se pasó o no se pasó la luz? Se pasó la luz. Ya. Pena. El currículum no es así. El currículum tiene niveles de flexibilidad. ¿Qué es lo que hay que cuidar en la supervisión? Lo que hay que cuidar es que existan las herramientas curriculares, haya una planificación curricular, se pueda ver que la implementación guarda relación con esa planificación curricular, se pueda ver que la evaluación guarda relación con esa implementación curricular y se pueda decir entre lo que has planificado, lo que estás haciendo y lo que estás evaluando y el currículo nacional hay una conversación flexible. Pero estás yendo a ese currículo nacional para el logro de esas competencias. ¿Sí, colega? ¿No? Es decir, si la competencia está diciendo, ¿no?, y establece relaciones distintas entre distintos elementos, no vas a poner coma y cuenta las sillas de sus compañeros para saber del 1 al 10. Porque estás, pues, digamos, cayendo, la estás rebajando a la competencia. En tercer lugar, efectivamente, si se incorpora una nueva competencia, lo ideal sería que esa competencia calce dentro de los estándares que ya existen, e indudablemente que cada competencia necesita sus estándares. Pero, porque siempre hay un pero, en realidad, en el nivel de las capacidades y de los desempeños, sobre todo en el nivel de los desempeños, sí existe la posibilidad de hacer muchísimas adecuaciones. Ahora, si uno quisiera seguir la línea de su, digamos, reflexión, digamos, ¿no? Efectivamente hay un terreno amplio en el plano metodológico, en las estrategias y en los contenidos que van a acompañar la construcción de las competencias. Porque los contenidos del Mar de Huacho no van a ser los contenidos del río Amazonas, ¿no? Y si bien este currículo ha evitado y evita que se malinterprete el currículo como un currículo por contenidos, porque no es la idea, reitero que no tenemos alergia a los contenidos, porque es imposible enseñar historia sin contenidos. O sea, tú puedes hacer una reflexión crítica sobre la guerra con Chile. Por supuesto, eso es una interpretación crítica sobre los factores y consecuencias de la guerra con Chile. Pero necesitas información, pues, guerra con Chile, o sea, ¿qué cosa es eso? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué sé yo? Tiene que haber una base que puede ser a través de un video, de una lectura, de una visita al museo, qué sé yo, pero el estudiante que está frente a este proceso de reflexión crítica no puede, pues, digamos, dejar de tener un mínimo de comprensión. Cuando hago mi planificación, que voy a lograr mis 31 competencias. 2. Conceptualmente las 31 competencias no se agotan en un año escolar, porque las competencias son para lograrse como resultado de toda la educación básica. Si ustedes quieren básica regular para iniciar primaria y secundaria, pasamos al espejito, 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 dime que mi currículum es el más bonito. No es así. Un currículo nunca es perfecto, pero sí trata de ser mejor que el anterior. Y este currículum, les comento, colegas, para que me tomen nota, los 24 consejeros del Consejo Nacional de Educación, en un documento escrito dirigido al ministro de Educación, dieron una opinión sobre el currículum nacional
como parte de los procedimientos para que se pueda hacer la resolución ministerial. Porque el artículo 27 del Reglamento de la Ley General de Educación dice que el currículum se construye de manera participativa, se puede renovar cada 5 años y debe contar con la opinión del Consejo Nacional de Educación. Y los consejeros del Consejo Nacional de Educación opinaron que este currículum era bastante mejor que el anterior. Fue la opinión del Consejo Nacional de Educación. ¿Qué aporta? Primer aporte. Es un currículum de la educación básica. Ya no es un diseño curricular de la educación básica regular, ya no es un currículum exclusivamente para la educación básica regular. ¿Por qué? Porque normativamente y pedagógicamente las modalidades de regular, especial y alternativa comparten los mismos objetivos pedagógicos. Eso quiere decir que un estudiante que está matriculado en educación básica especial camina sobre las mismas expectativas de un estudiante de la educación básica regular. Uno aprenderá a comunicarse con el sistema Braille, otro aprenderá a comunicarse a través del lenguaje de señas, uno iniciará su aprendizaje a través de su lengua materna en quechua o en ayánica, y otro aprenderá su lenguaje, el área de comunicación la llevará a partir del castellano porque es su lengua materna, pero sea en braille, en lenguaje de señas, sea en ayánica, sea en quechua, todos tienen el mismo objetivo pedagógico, que es poder, digamos, dominar las herramientas que les permitan comunicarse de manera efectiva, en contextos reales y haciéndolo de forma responsable, pertinente y ética con los demás, que es la competencia de la comunicación. Es decir, el currículo de la educación básica es el documento orientador de las 3 modalidades. Pregunta: entonces, ¿el currículo de la educación básica se va a aplicar igualito para los estudiantes de educación básica alternativa? No. La educación básica alternativa tiene la posibilidad de hacer sus programas curriculares, y dentro de esos programas curriculares hace adecuaciones metodológicas y curriculares de acuerdo al grupo de estudiantes que aprenden. Entonces, si estamos trabajando con adultos mayores, o estamos trabajando con personas privadas de la libertad, o estamos trabajando con estudiantes que perdieron el carro de la educación regular y luego retornan al sistema, ellos se orientan por las mismas competencias, pero con programas curriculares distintos a la educación básica regular. Sin embargo, tienen equivalencias, de tal manera que se puedan certificar, por ejemplo, con una secundaria completa que les permita luego seguir estudiando una carrera técnica o estar en la universidad. En el caso de la educación básica especial, no existe un currículo de la educación básica especial ni un programa de la educación básica especial. ¿Por qué? Porque particularmente en el caso de los estudiantes con discapacidad,
La tendencia en todo el mundo es que los niños y niñas y adolescentes con discapacidades leves o moderadas lo hagan en instituciones educativas regulares. Y los estudiantes que tienen discapacidades ya más altas o mucho más grandes lo pueden hacer en instituciones especializadas, pero finalmente el horizonte curricular es el logro de esas competencias. Entonces, cuando nosotros trabajábamos con nuestros colegas de educación básica alternativa, teníamos unas discusiones bien interesantes. Por ejemplo, las y los especialistas del equipo de educación básica alternativa nos decían: pero ustedes no le pueden pedir a un joven que ya trabaja, que ya estuvo fuera de la escuela, que ha vivido solo, que ha vivido en 4 casas, que la vida le ha dado una suerte de madurez acelerada, no le pueden pedir pues que aprenda las mismas cosas que un estudiante que está en la básica regular. Él quiere aprender otras cosas, quiere aprender cosas más prácticas. Y entonces nosotros reflexionábamos pues con los colegas, ¿no? Y les decíamos: a ver. ¿Quiere decir que no debe conseguir estas 31 competencias? Que las haga de manera más prácticas, más vinculadas a su vida, que se visibilicen determinados aspectos, que les sirvan para poder desenvolverse en sus situaciones concretas, no significa que son otras competencias, son las mismas competencias. Lo que pasa es que, siendo las mismas competencias, esas competencias se desarrollan de manera contextualizada de acuerdo a la realidad de alguien que dejó la escuela y que de repente en estos momentos está trabajando. Sin embargo, es importante recordar que el Currículo Nacional de la Educación Básica, una vez que marca la cancha respecto de qué competencias lograr, abre la posibilidad que cada modalidad y cada nivel tenga sus programas curriculares determinados. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, se está volviendo a revisar los programas curriculares que ustedes han visto en la web, para que dentro de muy poco se puedan normar los programas curriculares de inicial, primaria y secundaria. ¿Y por qué tenemos programas curriculares de inicial, primaria y secundaria? Porque el currículum del que yo les he hablado ayer y hoy es el marco que establece las grandes competencias o aprendizajes nacionales. Pero yo, profe, para poder hacer mi clase, necesito, además de ese documento curricular como el que la colega tiene, necesito mi programa curricular de primaria si yo trabajo en primaria. Porque en ese documento curricular de primaria me va a dar elementos específicos acerca de qué desempeños son específicamente los que se tienen que lograr en los grados donde yo me encuentro. Pero ojo, pestaña y ceja, porque ya estamos empezando a entrar a cosas más técnicas. Igualito que la cebollita, el aderezo, la papa rellena y la comida criolla, el logro de un desempeño o de 2 desempeños no significa que has hecho la competencia. Estás aportando a la construcción de una competencia que se construye en procesos un poquito más largos. Segunda contribución: contiene un perfil de egreso que es la visión a lo que todos los y las estudiantes deben aspirar. Se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura. ¿Sí? Se reconoce como persona valiosa
y se identifica con su cultura. Por ahí hay otro rasgo que dice, acá más abajito, casi con rojito naranjita, aprecia manifestaciones artístico-culturales y crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte. Aquí, al otro lado, dice, aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, aquí, colegas, me parece sumamente importante explicar algo. Un ratito, por favor. Pizarrita. El perfil se ha hecho con diferentes ingredientes, ¿ya? Por un lado, el perfil ha recibido ingredientes de la Ley General de Educación, porque en el artículo 9 de la Ley General de Educación, en los fines de la educación peruana, se señala qué tienen que aprender las niñas y los niños en el sistema educativo peruano. Y se habla del desarrollo cognitivo, físico, artístico, la valoración, la autoestima, contribuir con una sociedad que tenga determinadas características, bla, 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 bla. Todo eso se ha tomado en cuenta en el perfil. También en el perfil se ha tomado en cuenta el DSN, porque el diseño curricular nacional tenía 11 propósitos, y entonces, como ya les he contado que no es posible hacer ni una bicicleta, ni un avión, ni una nave del espacio, ni un currículo de la nada, hemos tomado, no son igualititos, no son los mismos, no están hechos con el mismo sentido, pero sí hemos tomado eso como referencia. En tercer lugar, hemos tomado en cuenta los aprendizajes fundamentales del marco curricular que se estuvo construyendo entre los años 2012 y 2014. Es decir, cuando ustedes lean de nuevo este perfil, van a decir que hay un poquito de la ley, un poquito de los propósitos y un poco de el marco curricular y sus aprendizajes fundamentales. Era imposible inventarse un perfil de la nada. En tercer lugar, hemos tomado en cuenta el perfil de qué tienen que aprender los estudiantes en el marco común europeo, marco Europa, así como lo que recomienda la UNESCO acerca de lo que tienen que aprender los estudiantes, o la OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, sobre qué tienen que aprender los estudiantes. Es decir, el perfil es un combinado en el buen sentido de la palabra, en el mejor sentido de la palabra, y no sale de la nada. En este perfil, ustedes están viendo, ¿no es cierto?, que hay todos estos rasgos, ¿ok? ¿Sí? Ya. Ok, entonces, de aquí es que salen las 31 competencias. Son 31 competencias, pero cada una de las 31 competencias no da lugar, o sea, cada una de las 31 competencias no es igual a 31 áreas. Si cada competencia fuera un área, pasarían dos cosas. Uno, el currículo sería nuevamente grande, nuevamente inviable,
tendríamos, ¿se acuerdan el primer día cuando yo les decía, tú quieres poner eso en el currículo, ya pues ahora ponlo en el horario escolar? Sería imposible, no se podría hacer, ni que el día tuviera 28 horas, se podría hacer un currículum con 31 áreas. Les cuento más, nuestras asesoras internacionales dicen que estamos locos de tener tantas áreas y que deberíamos tener 6. Y que en vez de 31 competencias deberíamos tener 15. Porque eso es lo que realmente se puede enseñar. Pero bueno, tenemos 31. Pero por... No, 31. Tenemos 31. Hay unos chipoteos. Entonces, a ver, para no quedarme sin voz. Colegas, por ejemplo, la historia, la geografía y la economía no son áreas curriculares en el nuevo currículum. Sin embargo, apuntan a un perfil donde la historia, la economía y la geografía se articulan. La idea es que estas competencias puedan enseñarse o trabajarse en el aula de forma articulada. ¿Por qué? Porque no siempre cuando se trabajan de manera separada y encima en secundaria con profesores diferentes, se hacen los puentes como para que el estudiante integre el mar como espacio geográfico o como fenómeno propio de nuestra geografía, los recursos naturales como tema de economía y la historia que ha tenido el Océano Pacífico como factor de conflictos con los países vecinos. Es decir, esas tres cosas se aprenden como tres cosas que una no tiene nada que ver con la otra. Y no es así. Entonces, la razón por la cual cada una de las competencias no es un área es para evitar que se fragmente el aprendizaje y para promover que se articule. Por lo tanto, esta es la lógica y me voy a ir a la pizarra de nuevo porque no da el hambre. Este es el corazón del currículum, mi perfil. De este perfil yo voy a encontrar estos rasgos de aprendizaje. De acá salen las 31 competencias. De estas 31 competencias se forman las áreas curriculares, pero cada competencia no es un área curricular. Luego, cada una de estas competencias, tiene estándares de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje son los hitos, fases, etapas, peldaños, partes, pedazos, procesos que yo requiero hasta lograr la competencia, hasta lograr la competencia. Funciona como una escalera para poder lograr la competencia. Entonces, ¿por qué se necesita un perfil? ¿Para qué necesitamos un perfil? Porque si yo empiezo a decir, a ver,
¿Cómo era? Competencia, ¿no? Área, estándar, desempeño. ¿Cómo era? A ver de nuevo. Competencia, estándar, desempeño, capacidad. No, de nuevo, a ver, competencia, capacidad. Es decir, es fácil que en el fragor cotidiano del trabajo en el aula, uno haga el proyecto. En la playa de Huacho te conocí. Y luego se olvide para qué estaba haciendo, ¿cómo era? ¿Para qué estaba haciendo eso? Ah, claro, para la playa de Huacho, ¿no? Claro. ¿Cuál es la competencia? La competencia es conocer la playa. No, la competencia no es conocer la playa. No, la competencia es conocer Huacho. No, la competencia no es conocer. No, la competencia es conocer los murmullos de la playa de Huacho. No es conocer. La competencia son los besos que te di en la playa de Huacho. No son los besos que te di en la playa de Huacho. Es decir, todos estos ingredientes tienen que tener claro que es para construir una competencia que es un aprendizaje complejo, que significa un conjunto de actuaciones y desempeños frente a una situación determinada en un contexto determinado. Y que esta competencia tiene sentido en la medida que se está logrando el perfil. El perfil es para que yo no me... ¿no? Simulacro, ¿no? Simulacro. Alguien está en la puerta. No, acá hay una pared, pues no, claro, yo puedo tratar de salir por este huequito, pero esa no es la puerta. ¿Cómo hago para salir para el simulacro? Está en la puerta. Para que yo no pierda de vista hacia dónde tengo que ir. Ese es el sentido del perfil. Colega, perdónenme, pero vamos a tener que bajar la pizarra de nuevo o ya no. O simplemente prendemos acá. No es necesario, ¿no? Lo bajamos. Ya. No puedo. Muy bien, vamos a aprender y ciudadana. Y se hacen recomendaciones en el documento de cómo la educación cívica y ciudadana no puede ser solo teórica, sino tiene que darse en las relaciones humanas, sobre todo entre el docente y los estudiantes. Colegas, les voy a comentar algo que leí en un libro que se llama Sopa de pollo para el alma. Y yo les prometo enviarles por correo el autor del libro para que ustedes mismos puedan revisar. Esto tiene que ver con el tema de la enseñanza de los valores de la cívica y la ciudadanía, ¿no? Resulta que había una profesora que siempre tenía entusiasmo por preparar en cada clase algo novedoso, algo nuevo. Todos los días preparaba algo nuevo para sus alumnos, ¿ya? Pero justo cuando ella estaba dando las explicaciones, había un niño que no paraba de hablar. Parecía un radio, un locutor de fútbol. La profesora le decía: a ver, niño, por favor, estoy dando las explicaciones, espérate que voy a hablar. La profesora empezaba y el niño de nuevo. Era así, imparable el niñito. La profesora no sabía qué hacer. Entonces va donde una de sus colegas y le dice: oye, no sé qué hacer. Tengo un niño que cada vez que entro a la clase y estoy dando las explicaciones, habla sin parar y no lo puedo parar. Ah, no, le dice su colega, tú no puedes permitir eso. Lo que tienes que hacer es ponerle cinta scotch en la boca. La profesora dudó, ¿no? Dijo: ¿cómo le voy a poner cinta scotch en la boca? Dijo: no, yo no puedo hacer eso. La semana siguiente, otra vez, todos los días, cada vez que la profesora estaba dando una explicación, el niño...
hasta que la profesora ya pues llegó a su colmo, ¿no? Llevó su cinta scotch. Dijo, este chiquito habla hoy día, yo le pongo cinta scotch. Entonces el niño, la profe con el dolor de su alma agarró y le puso tac, tac, 2 scotch. Y como el chiquito no podía hablar, agarró, le guiñó el ojo. Entonces la profesora realmente se quedó impresionada con el sentido del humor del niño. Este es un caso real. Le sacó la cinta de scotch, le pidió disculpas al niño, le dijo, no, mira, perdóname, yo no debo ponerte una cinta de scotch. Y se le ocurrió en ese momento una idea, un foquito. Dijo, a ver niños, vamos a hacer una cosa en el aula. Todos van a escribir en una hojita todas las cosas buenas que tiene su compañero de al lado. Y al final todos van a escribir las cosas buenas que todos tienen en una hojita. Hizo su dinámica la profe, ¿no? Entonces, todos los compañeros escribieron las cosas buenas de todos y le escribieron a ese compañero las cosas buenas que él tenía y le dijeron un montón de cosas bonitas. Y curiosamente el niño poco a poco empezó a hablar menos cuando la profesora daba explicaciones. ¿Qué habrá sido?, dijo la profesora, ¿no? Por supuesto ya no volvió a llevar su cinta scotch al colegio. La profesora se hizo mayor, de un día recibió una esquela en su casa, porque resulta que en ese país donde ella vivía había habido una guerra, y su alumno, el niñito hablador, había fallecido en la guerra, en combate. Entonces, a la profesora, como sabían que era su profesora, la habían invitado al sepelio. Entonces la profesora, toda apenada, fue al sepelio de su alumno habladorcito, ¿no? Y cuando estaba ahí en la reunión, pues en el velorio, ¿no? Se acerca el papá y la mamá y le dicen, qué gusto que haya venido, profesora. Sabe que queremos contarle una cosa. Como usted sabe, mi hijo murió en combate, murió en la guerra. Y en el bolsillo de su camisa le han encontrado un papel viejito, una hojita viejita, que tiene todas las cosas buenas que le habían escrito sus compañeros cuando usted era su profesora. ¿Qué quiero decir con esto, colegas? Es decir, uno puede cambiarle la vida para siempre a una persona a través de determinados mensajes y decirle, qué bueno lo que has hecho, pero qué interesante, cuéntame, a ver, explícame, ¿cómo se te ha ocurrido esto? Es decir, la educación en valores, colegas, no es una clase con ustedes los valores, hoy vamos a hablar de la verdad. No, eso no es la educación en valores, colegas. La educación en valores es una situación cotidiana y concreta donde uno puede también malograrle la vida para siempre a una persona. Carambas, qué pena. De verdad tú no sirves para nada. Todo lo haces mal. Y entonces, quiero contarles, yo soy psicoterapeuta, además de dedicarme a la educación y ser educador, estudié psicología y he tenido pacientes que han vivido situaciones bien terribles en su vida. Y algunos de ellos me dicen que cuando estaban en los peores momentos, se acordaban de su profesor o de su profesora que les había dicho un par de cosas buenas. Pablito, tú eres inteligente. María, cuando tú te propones hacer las cosas bien bonitas, mira qué bonito te ha salido tu trabajo ahora. Y entonces ese mensaje los ha ayudado
algunas veces a evitar el suicidio, a superar un vacío inmenso porque murió su abuelita o su mamá o su papá. Pase, ya va a tener acá la entrevista para ver si le vamos a dar el puesto. Y ha dicho, no, mi profe me ha dicho que yo hago cosas bonitas. Es decir, a veces cuando uno trabaja tanto todos los días y las cosas no salen bien, uno cree que lo que hace realmente no es tan importante, pero no es así, profes. Nosotros, ustedes, están formando vidas. Y la educación en valores, la educación cívica y ciudadana, y todo eso que a veces tiene un floro, a veces un poco complicado, tiene que ver con cosas sumamente simples y constructivas. ¿Tiene efectos? Tiene efectos. ¿Quieren que les cuente un ejemplo de cómo eso tiene ejemplos? Les voy a contar un ejemplo súper concreto. Como ustedes saben, y como hemos conversado ayer, no todos se educan para tener un empleo. Es posible tener un empleo. Otros también se educan para emprender proyectos familiares o personales o grupales propios. Estamos hablando de proyectos buenos, de proyectos de trabajo, de pequeñas empresas, de pequeños servicios como los que hoy día seguramente han traído el refrigerio. Es decir, son empresas. Entonces, la nueva onda del currículo es fortalecer los aprendizajes para la empleabilidad, que supone una combinación de aspectos técnicos y de aspectos socioemocionales. Al respecto, les voy a contar una reciente investigación que he leído para que se queden pensando los que tienen hijas mujeres y los que tienen alumnas. Les voy a contar. El artículo se llama "Y si en vez de enseñarles que sean perfectas, les enseñamos que sean valientes". Bueno, este artículo, que seguramente algunas de ustedes ya leyeron porque está circulando en las redes sociales, en Facebook, en Internet, quiere decir que alguien ha investigado que a veces a las niñas les enseñamos que tienen que ser perfectas, perfectísimas, al punto que un investigador descubrió que cuando una profesional mujer no tiene el 100% del perfil para postular, no postula. No, dice, no tengo todo lo que me están pidiendo. ¿Ya? Y acá viene el chiste para los colegas varones. Pero los patas se mandan nomás. No importa que no tengan el perfil. ¡Fua! Se mandan a la entrevista. Es decir, tienen 50, 60% y dicen, no, perfecto me diga, no, ¡fua! Se mandan, ¿no? Muy amable, muy gentil. Ya. Sobre las TIC, perdón un ratito. Un consultor chileno vino a visitarnos al Perú y nos dijo: he visitado la semana pasada 10 escuelas donde los niños han recibido tablets. Entonces la profesora de ciencias naturales ha sacado a los niños a que vean los paisajes naturales que hay alrededor de su escuela. Los niños han salido con la tablet y le han tomado fotos a todos los paisajes naturales. Han regresado a la escuela y con esas fotos han hecho un ensayo, un informe. El experto chileno decía, o sea que las TIC en este caso es como una cámara fotográfica. ¿Para eso sirven las TIC? ¿Para tomar fotos? No pues. Está bien, nosotros usamos el celular para hacer llamadas y tomar fotos y usamos el microondas para calentar la comida. ¿No es cierto? Pero el microondas tiene 120 funciones
y el celular seguramente tiene otras 120 funciones que no solamente son llamar y tomar fotos. Es decir, son herramientas comunicacionales. El tema con las TIC no está necesariamente en la máquina, sino en el uso que le damos a las TIC. Es por eso que ustedes van a ver que en este currículum lo que se propone es construir una cultura virtual. Es decir, aprender a manejarse dentro de una cultura virtual. La otra cosa tiene que ver con el inglés. No va a ser posible que el próximo año todos los estudiantes de primaria y secundaria tengan profesores de inglés. No es posible. No vamos a mentir. Es posible que haya profesores de inglés para jornada escolar completa y para secundaria, pero de repente tampoco para el 100% de todos. Pero indudablemente en primaria tenemos una limitación. No hay suficientes profesores para que enseñen inglés en primaria. Entonces, como no hay suficientes profesores hoy día, mañana pasado, para enseñar inglés en primaria, hay que sacar el inglés del currículo de primaria. ¿Ya? Bueno, colegas, es verdad que todavía no tenemos suficiente conectividad. Es verdad que ni el satélite, ni el wifi, ni nada de eso han logrado llegar a todas partes, pero hay que poner las tecnologías y el inglés en el currículum para que empuje el sistema. ¿De dónde el director regional va a contratar nuevos profesores para enseñar inglés si el currículum no dice que hay que enseñar inglés? Se lo va a inventar, ¿por qué? Porque no, a mí me gusta el inglés, va a decir el director. Como a mí me gusta el inglés, entonces yo por eso voy a contratar profesores de inglés. Ah, y también le gusta la matemática, por eso va a contratar profesores de matemática. O sea, no es porque te gusta o no te gusta, sino porque está en un documento técnico normativo. Entonces, si te dice que tienes que implementar, no lo vas a poder implementar al 100%, vas a hacer un plan que dice este año tanto, el otro año tanto, el otro año tanto, hasta que logras cubrir todo tu presupuesto. Tienes que tener una estrategia, una planificación, tiene que haber nuevos recursos para eso. El club trae una propuesta sobre la evaluación. Con la evaluación, como hemos estado 2 días de sinceramiento, ¿no es cierto? Ya nos tenemos confianza y nos podemos decir algunas cosas. Pues, ya. Con la evaluación han ocurrido 3 situaciones. La primera de ellas, la evaluación ha sido un hecho absolutamente aislado, tortuoso, desconocido. Segunda cosa, realizamos actividades sumamente interesantes, ¿no? Desplazamos recursos, comprometemos a la comunidad.